Lo que vamos a analizar primero es fuerza sobre cuerpo sumergido, lo que va a dar lugar al concepto de empuje y al teorema de Arquímedes que ustedes ya conocen. Aquí lo que vamos a discutir es solo el concepto de empuje. En la parte 2 vamos a ver estabilidad de flotación y en la parte 3 vamos a ver equilibrio. Aquí, como en todos los temas, están los objetivos docentes. Deben analizarlos para ver si, para autoevaluarse. Acá tenemos la bibliografía de referencia. Pueden utilizar cualquiera de estos libros. Entonces, acá tiene el resumen de lo que está en este capítulo, que es lo que les acabo de comentar en la introducción. Entonces, estos autocontenidos pueden leerlo para ver cuál es el resumen del capítulo. La clave aquí entonces es distinguir lo que se hizo en el tema 1.2 y lo que se va a hacer aquí en el tema 1.3. Cuando estudiamos presiones, las clasificamos como fuerzas superficiales. Entonces, cuando se analizaron compuertas, hay solo líquido a un lado o bien existen líquidos con distintas densidades a un lado y al otro de la compuerta. Entonces, ahora el cuerpo va a estar sumergido completamente, por lo tanto hay líquido a todo alrededor del cuerpo. Entonces, vamos a ver que hay una fuerza neta hacia arriba y vamos a inducir de este efecto el concepto de flotación que va a estar relacionado con el volumen del fluido desplazado por el cuerpo que se sumerge. Y esto era lo que nosotros denominamos principio de Arquímedes. Entonces, esta fuerza de flotación se debe a que la presión aumenta con la profundidad, algo que ya se discutió en el tema fluidostática, y esta fuerza ahora es volumétrica. Vamos a estudiar ahora la relación que teníamos con lo que dedujimos en fluidostática 1, que era para un fluido en reposo en la dirección vertical a partir de una referencia pelo de agua, cuál era el equilibrio de fuerzas verticales teniendo en cuenta el peso del fluido que está a esta profundidad. Esto nos había permitido llegar a la ecuación general de la hidrostática y lo que vamos a hacer ahora es aplicar los mismos principios que se utilizaron para calcular fuerzas hidrostáticas sobre superficie, los vamos a aplicar ahora al caso de fuerzas netas sobre cuerpos que están completas o parcialmente sumergidos en el fluido de interés. Nos van a interesar, como dije recién, fuerzas verticales. Pues las fuerzas horizontales ya demostramos que si el fluido está en equilibrio eran nulas, y lo que vamos a ver acá es que las áreas tanto arriba como abajo son iguales y nos va a permitir expresar fuerzas netas como vamos a ver a continuación. Esta fuerza se llama fuerza de flotación. Veamos entonces cómo calculamos esta fuerza de flotación para casos de cuerpos que van a estar totalmente sumergidos en un fluido que está en reposo. Nosotros habíamos visto de hidrostática que a partir de un nivel de referencia y si la profundidad iba creciendo, la ecuación general de la hidrostática nos permitía llegar a esta expresión. Habíamos dicho que a partir de la referencia, si las cotas son cada vez más negativas, con este signo menos tenía una fuerza neta hacia arriba. ¿Por qué? Porque si la presión crece hacia abajo, el equilibrio que tiene que tener este cuerpo, que ahora es un fluido que está en reposo, tiene que haber una presión mayor acá para equilibrar la presión que tengo arriba y el peso de este paralelepípedo que también va hacia abajo. Luego, la fuerza debida a este volumen de fluido sería la diferencia que tengo entre la fuerza inferior, que es mayor que la superior. Y esta estaba dada, por lo que ya habíamos visto cuando calculábamos fuerza sobre superficie, por esta diferencia de presiones. Entonces, puedo mirar que por otro lado, esta fuerza W habíamos visto que es el peso del líquido que está ocupando este volumen, que es lo que tengo acá. Entonces fíjense que esto me permite expresar
la fuerza de que está ejerciendo este paralelepípedo de fluido, o bien utilizando fuerzas superficiales, o bien utilizando fuerzas volumétricas. Entonces, ¿cómo la relaciono? Imagínense ahora que en este paralelepípedo lo que estoy es sumergiendo este cuerpo. Entonces la situación sería esta. Tengo un H1 y un H2. La diferencia sería este delta Z. El cuerpo sumergido tiene un volumen. Y el diagrama de equilibrio de esta situación sería este. Acá hay una tensión en la cuerda, que es la que voy a querer determinar. Tengo una fuerza en la parte superior debido a la presión, una fuerza debido a la presión en la parte inferior, y esta la había determinado de alguna manera a través de lo que era la dirostática, esto que está acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta fuerza va a ser la que ahora está equilibrando el peso del sólido y la tensión en la cuerda. Entonces, ¿cómo escribo eso? Tengo que analizar qué pasa ahora. Entonces, fíjense que acá, al sumergir el cuerpo, yo he desalojado un volumen de agua. Por lo tanto, el volumen de agua que hay es menor que el que había antes. Entonces, el equilibrio ahora, porque esto sigue estando en equilibrio, es el siguiente. Tengo que acá había un volumen de agua, ¿sí?, al que le estoy restando el volumen de agua que he desalojado. O sea, todo esto sería el volumen de agua desalojado, porque fíjense, esto que era el volumen que tenía inicialmente sin el cuerpo sumergido, cuando sumerge el cuerpo, el volumen que me queda es esto. O sea que de alguna manera esto está representando el volumen de agua desalojado. Entonces, si ahora lo que hago es, como el cuerpo está completamente sumergido, este volumen de agua desalojado es igual al volumen del cuerpo. ¿Y cómo lo puedo calcular? Por ejemplo, si esta fuerza la conociera y dividiera por la densidad del fluido y por G, me quedaría esto. Recuerden que esto es el volumen remanente que me ha quedado de fluido. Entonces, el volumen del cuerpo es el volumen del líquido que yo he desplazado. Entonces, eso me permite, después, en este diagrama de cuerpo libre, calcular la fuerza T necesaria para mantener al cuerpo sumergido en equilibrio. Y esto da lugar al enunciado del principio de Arquímedes, que es el siguiente. Esta fuerza que yo necesito hacer es el equilibrio entre estas dos. ¿Y cómo se expresa? Un cuerpo totalmente sumergido en un fluido, o sea, esto está totalmente sumergido, experimenta una fuerza de flotación vertical de abajo hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. Que en este caso el volumen de fluido desalojado es igual al volumen del cuerpo, pero tiene ese volumen un peso de fluido, que es el que he desalojado. La fuerza necesaria para mantenerlo, por lo tanto, es la relación que tengo entre el peso que tiene este cuerpo y esta fuerza que recibe debido a que he desalojado un fluido. Este sería el principio de Arquímedes, y para que se lo imaginen, si yo tengo una balanza de dos platillos, en un platillo, en su parte inferior, cuelgo un cilindro de metal y en el otro platillo pongo el peso necesario para tener los dos brazos equilibrados. Si ahora lo que hago es sumergir el cilindro en un fluido, logrando poner la balanza en otro lado y lograr sumergir ese cilindro en un fluido, vamos a ver que pesa menos. ¿Por qué? Porque ha aparecido esta fuerza. Entonces, en el caso de cuerpos que flotan, la tensión en la cuerda sería nula. Por lo tanto, esta T, al ser cero, está indicando que el peso del cuerpo es igual
a la fuerza de empuje que está recibiendo. Y recordemos que para la deducción de la expresión de presión, el eje Z lo he tomado hacia abajo, se toma como negativo cuando voy hacia abajo, por lo tanto los diferenciales Z son negativos y por eso me queda la fuerza coherente con el sistema de referencia que estoy tomando, porque me queda positiva la fuerza debido al empuje, va hacia arriba. Entonces, recuerden que estamos evaluando fuerzas volumétricas y esto me permite determinar distintas situaciones. Por ejemplo, si esta es la fuerza de empuje, fíjense que está relacionada con la densidad del fluido y el volumen que yo estoy desalojando, y el sólido está completamente sumergido, el volumen de este sólido es igual al volumen de este fluido. La fuerza de empuje está aplicada en el centroide del volumen desalojado, que si yo considero que esto que es sumergido es el mismo fluido, estaría en el mismo punto que el peso de este fluido. ¿Qué pasa si ahora tengo el sólido? La fuerza de empuje sigue estando en el centroide del volumen sumergido, pero este sólido puede, si es homogéneo, tener el centro de gravedad en el mismo lugar que el centroide del fluido desalojado, porque también es homogéneo, pero si este sólido no fuese homogéneo, su centro de gravedad estaría en otro lugar. En este caso el sólido es homogéneo y por lo tanto la descripción sería fuerza de empuje, peso del sólido, y tendríamos que ver qué posibilidades tenemos. Entonces, si lo tengo sumergido en una cierta profundidad, los casos que se darían es, como esta fuerza actúa hacia arriba, va a depender de la densidad del sólido que esté flotando, se sumerja con equilibrio indiferente o se hunda completamente. Entonces, como hemos planteado estos tres casos, está significando que esta W no tiene por qué ser igual a esta FB. Entonces, esto ocurre cuando las densidades son diferentes y tengo cuerpo que flota, el cuerpo que está en equilibrio indiferente, las dos densidades son iguales, y el cuerpo que se hunde, que es cuando la densidad del sólido es mayor que la del fluido.